En 1917, Rudolf Steiner lanzó una advertencia. En la época en la que no había corriente eléctrica, cuando el aire no estaba sometido a influencias eléctricas, era más fácil ser humano. Por esta razón, para poder ser enteramente humanos hoy, es necesario desarrollar capacidades espirituales mucho más fuertes de las necesarias hace un siglo. Así, nos dejó este consejo. Hagan lo posible por desarrollar sus capacidades espirituales, pues es verdaderamente difícil ser un ser humano en nuestros días. Las civilizaciones antiguas guardaban un secreto, un conocimiento olvidado que aún nos llama. Este es un viaje hacia aquello que nunca se perdió, pero que hemos dejado de escuchar. Quédate hasta el final. Hay un mensaje aquí, y quizás sea para ti. Antes de nosotros, hubo otros. Construyeron imperios, levantaron templos, encendieron el fuego del conocimiento. Pero no dejaron solo piedras, dejaron huellas, enseñanzas que aún arden como brasas bajo las cenizas de su tiempo. Para ellos, el saber no era acumulación, era un arte. El arte de comprender los ciclos, de leer el lenguaje del viento, de escuchar los ritmos de la vida y aprender de ellos. Su sabiduría no era información, era transformación. No fueron perfectas, conocieron la ambición, el conflicto, la pérdida, pero también forjaron algo que permanece, el arte de observar los ciclos de la vida, la geometría que estructura el universo, el lenguaje secreto de las estrellas. Nos enseñaron la lógica para discernir, la retórica para expresar, la música para ordenar el alma, la alquimia para transformar la materia y la propia vida. Y también nos legaron la filosofía para buscar la verdad más allá de las apariencias y recordar que la ignorancia es la raíz de toda esclavitud. Nos confiaron la geometría sagrada para descifrar la arquitectura del cosmos y entender que el universo entero es un templo erigido sobre proporciones eternas. Nos revelaron las matemáticas, el lenguaje oculto del universo que permite abrir puertas a los misterios donde el número no es solo cantidad, sino vibración y esencia. Nos mostraron el camino de las virtudes, para dominar el carácter y caminar con rectitud incluso en la oscuridad. Y nos iniciaron en la mística, para recordar nuestra esencia divina, para volver al origen y reconocer que no estamos separados del todo. Sus mitos eran mapas del alma, historias que, más allá de lo literal, revelaban los secretos del espíritu humano. Su simbología, un lenguaje sagrado, un puente entre lo visible y lo invisible, capaz de hablarnos sin palabras y de encender la llama de la comprensión profunda. No todos lo comprendieron, no todos lo aplicaron, pero algunos aún sostienen lo que somos, aunque muchos hayan olvidado su propósito. La luz que una vez nos iluminó sigue viva, aunque ahora viaje tras velos de ruido y olvido. El tiempo siguió su curso, el alma lo fue perdiendo. Hoy seguimos caminando, los pasos son más veloces, las distancias parecen más cortas. Construimos más alto, habitamos más cerca del cielo físico, pero ¿aún reconocemos el sentido de nuestro viaje? El silencio fue cambiado por el ruido, la contemplación por la distracción, el saber por la acumulación de datos que no transforman. La información fluye como un río sin cauce definido, y sin embargo, el conocimiento permanece aguardando como un templo sumergido en las profundidades. No es un juicio, es una invitación a detenernos y escuchar el eco que aún resuena en el fondo del ser,
Las grandes civilizaciones no cayeron solo por invasiones, ni solo porque el clima cambió. Su verdadera caída comenzó mucho antes. No fue un enemigo externo el que selló su destino, fue algo más silencioso y más profundo. Una fractura invisible en su interior. Cuando la verdad dejó de importar, cuando el propósito fue reemplazado por la ambición, cuando el alma dejó de ser escuchada, ahí comenzó una batalla que no estaba en los campos, sino en los corazones. La verdadera caída no fue por el colapso de los templos, sino por el olvido de lo que sostenía esos templos. La batalla que definió su destino no fue entre ejércitos, fue entre el alma y el olvido. Y esa batalla no ha terminado. Hoy sigue viva, no en imperios, sino en ti, en cada uno de nosotros. Pero esa batalla no siempre ruge como una guerra, a veces susurra, y lo hace con tu propia voz. Ese enemigo que venció imperios no llegó con lanzas ni con ejércitos, llegó como duda, como comodidad, como excusa sagrada. Y ese enemigo aún habita dentro de ti. No lo verás en las noticias, no lo denuncian los sabios, porque es más íntimo que cualquier sombra externa. Es el traidor interno. Toda luz verdadera es precedida por una sombra traicionera. Toda alma que despierta debe primero ser fragmentada, no como castigo, sino como prueba, porque el alma no se pule en templos de mármol, sino en el crujido interno del ya no puedo más, en la noche donde el traidor te susurra, no eres suficiente, quédate cómodo, este no es tu momento. Pero tú no viniste a obedecer esa voz, viniste a trascenderla, a redimir a tu propio Judas, a reunir los pedazos de Osiris en tu pecho, a mirar a Mara a los ojos y decirle, gracias, me enseñaste lo que no soy, porque el templo no se construye allá afuera, el templo eres tú, y cada lágrima, cada duda, cada caída, es una piedra que se limpia, una arista que se pule, una base que se ancla en el suelo del ser. La piedra cúbica no nace perfecta, se forja a martillo limpio, a conciencia viva, a amor despierto. Y tú que estás escuchando, que estás sintiendo esto, ya estás dentro del templo, porque el templo comienza cuando uno se atreve a recordar. No todos llegan a este punto y no todos sienten el impulso de avanzar. No hay certeza, no hay promesa de luz ni de revelación, solo una llave y una puerta que a veces ni siquiera se ve. Tal vez no sea el mundo el que cambia, sino tu forma de mirarlo. Y si algo en ti ha vibrado, no necesitas entenderlo, porque a veces el verdadero movimiento es solo recordar lo que nunca olvidaste del todo. Te hablaron de conspiraciones, de élites, de sombras detrás del poder. Pero la verdad más peligrosa no está afuera. La verdadera amenaza no es una conspiración secreta, sino nuestra incapacidad colectiva para cooperar, ver con claridad y actuar desde la conciencia. Porque mientras buscamos culpables en la superficie, olvidamos mirar quién sostiene el velo desde adentro. Cada vez que ignoramos lo que duele, cada vez que cedemos sin cuestionar, cada vez que juzgamos sin comprender, fortalecemos las cadenas invisibles que mantienen el mundo en confusión. Ese es el verdadero control, una humanidad que se sabotea a sí misma, no por maldad, sino por miedo, resistencia y olvido. Y ese enemigo silencioso tiene un rostro, no está en los gobiernos ni en los algoritmos, está en tu reflejo cuando permites que la voz del traidor interno
te convenza de que no puedes, de que no vale la pena, de que es demasiado tarde. Tal vez nunca nos lo dijeron así, pero cada acto, cada pensamiento, cada silencio o impulso es una elección invisible, y sin saberlo, nos convertimos en cadenas o en puentes. Pero tú que has visto más allá del velo, ya no puedes desoír este llamado, porque el mundo no necesita más dormidos ni más guerreros ciegos. Necesita constructores de conciencia, artesanos del alma, magos del discernimiento. Y esa es la gran obra, la que comienza cuando aprendes a discernir, a transmutar y a unir. Porque ya no se trata solo de despertar, se trata de crear realidad con intención, ley y espíritu. Hoy seguimos caminando, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hacia dónde? Somos energía que se consume, pero también somos quienes pueden encender la llama de nuevo, y este es un camino que aún es posible. Los antiguos lo sabían. Existe una fuerza que sostiene el cielo y la tierra, que habita en el susurro del viento y en el silencio de las estrellas. Le dieron muchos nombres: el Uno, el aliento eterno, el hilo invisible que teje la vida. Un hilo que los védicos llamaron Brahma Sutra, el cordón de Brahman que une lo visible y lo invisible. Los griegos lo intuyeron como Ananké, la necesidad cósmica que guía el destino de los mundos. Los sabios hablaron del campo donde todo se conecta, el Akasha de los antiguos, el Tao que no puede ser nombrado, el campo unificado que la ciencia aún busca en el tejido cuántico de la realidad. Todo sistema complejo lo refleja: galaxias, redes neuronales, ecosistemas, todos obedecen al mismo patrón, una red viva, interdependiente, en constante evolución. Y en el centro de esa red late un impulso sutil, una fuerza que mueve la vida hacia adelante, una energía extremadamente incomprendida que ha sido intuida por sabios, buscada por científicos y venerada por místicos. Algunos la describen como el aliento primordial que enciende la existencia, otros como el patrón invisible que ordena el caos. Es la vibración que guía la danza de las partículas, la resonancia que entrelaza los hilos cuánticos del universo, la corriente silenciosa que anima la expansión de las galaxias y el susurro que impulsa el brote de una semilla en la tierra. En los antiguos Vedas se la llamaba prana, en el Tao es el chi. Los físicos hoy la exploran como el campo unificado, la energía de punto cero, el tejido cuántico donde toda información se entrelaza. Es la misma fuerza que estructura una red neuronal y la que sostiene la danza gravitacional de los planetas, una simetría profunda que se repite en cada átomo y en cada estrella. Algunos la ven como la fuerza de la vida, otros como el pulso que conecta toda conciencia. Pero más allá de los nombres y las teorías, cuando la mente se silencia y el corazón se abre, esa energía se hace presente de otro modo. Es sentida no como un concepto, sino como una certeza íntima. Los corazones la reconocen como aquello que siempre ha estado aquí y que algunos, sin necesidad de explicación, llaman amor. El impulso que sostiene la vida, el vínculo que nos une a todos, la energía sutil que, sin pedirlo, lo transforma todo. Tal vez no podamos nombrarlo, tal vez solo podamos sentirlo, y eso es suficiente. Si esa fuerza te ha tocado, no la busques más en galaxias distantes. Está aquí, en tu respiración, en la vibración de la tierra bajo tus pies.
Nos hablaron de templos de piedra, de altares en lo alto de montañas, pero el verdadero templo es el que sostiene tu caminar cada día. No tiene muros, no tiene ídolos, porque todo lo que vive en él ya es sagrado. Y ese templo respira contigo, te alimenta, te abraza, incluso cuando lo ignoras. Tú no estás sobre la tierra, tú eres parte de su danza. Y si alguna vez dudaste de lo sagrado, mírate los pies. Ya estás dentro. La tierra no fue tallada por hombres, pero carga sus cicatrices. No sangra para enseñarnos, sangra porque no supimos mirar. No siempre es armonía, a veces es caos, fractura, huracán, pero aún así te sostiene. No fuimos puestos aquí para poseer, sino para sostener. No para salvar lo que llamamos tierra, sino para comprender que ella es quien nos sostiene a nosotros. No somos sus dueños, ni siquiera sus hijos, somos su espejo en movimiento. Y si hay un templo que merece ser respetado, no es uno de mármol, ni de dogmas, ni de promesas lejanas, es el que respira bajo tus pies y dentro de tu pecho. Ese que no pide ofrendas, sino coherencia, presencia y una sola palabra viva. Sí. El templo está completo y el guardián ya no solo observa ni se conforma con palabras, porque la voz sigue siendo necesaria, pero ya no basta. El guardián no elige un solo camino, sabe que cada gesto, cada oficio puede ser una forma de cuidado si está hecho con alma. No es el tipo de acción, sino la intención que la habita. Y por eso ya no es solo una idea, es presencia viva en cada ser que camina con conciencia. El guardián no es quien tiene la razón, es quien se atreve a ser congruente. El templo está completo y el guardián ya no se esconde en palabras, ahora camina con conciencia. No hay un solo camino, pero todos los caminos verdaderos se reconocen por una sola cosa: la coherencia entre el alma y el gesto. Y si te preguntas si aún estamos a tiempo, el simple hecho de que puedas hacer esa pregunta es tu respuesta. Si algo en ti vibró con este mensaje, hazlo tuyo. No lo repitas, vívelo. Camina distinto, observa con otros ojos, elige desde otro centro. No hace falta hacer mucho, solo que lo que hagas nazca desde la coherencia del corazón. Y si sientes que este mensaje puede tocar otro corazón, compártelo, no como una verdad, sino como una chispa, porque así quizá la red se extienda y el templo termine de activarse. Nos vemos donde vibran las leyes